Buenos días, señores estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de matemáticas, esperando que se encuentren todos bien. En esta clase vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Para eso es necesario recordar la semejanza de triángulos. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Por ejemplo, si en el triángulo PQR trazamos una línea paralela PQ, obtenemos que los triángulos semejantes PQR y el triángulo P', Q' y R. Miren, tenemos el triángulo grande y tenemos el triángulo pequeño, es decir, son triángulos semejantes, donde el ángulo R, este ángulo R, es común para los dos triángulos, para el triángulo grande y para el triángulo pequeño. Con esta indicación vamos a iniciar con los criterios de semejanza de triángulos. Para determinar si dos triángulos son semejantes, basta con comprobar si cumplen algunos criterios que exigen menos condiciones que la definición. Criterio 1. Ángulo, ángulo. Para eso es necesario que observemos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Si nosotros observamos el ángulo C en los dos triángulos, son ángulos correspondientes congruentes. ¿Por qué? En el momento en que nosotros ubicamos, miren, al triángulo pequeño sobre el triángulo grande, el ángulo C va a coincidir con el ángulo C'. Si nosotros bajamos este triángulo pequeño, va a coincidir el ángulo B con el ángulo B'. Entonces, dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes congruentes. Vamos a ver con un ejemplo la aplicación de este criterio. Observemos las figuras de estos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Si nosotros observamos, los ángulos son correspondientes congruentes. Si nosotros ubicamos este triángulo sobre el triángulo grande, vamos a ver que el ángulo A va a coincidir con el ángulo A'. Y si nosotros bajáramos de este triángulo, va a coincidir el ángulo B con el ángulo B' en 36 grados. Entonces podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo A' y el ángulo B es congruente con el ángulo B'. De esto podemos concluir que el triángulo A, B y C es semejante al triángulo A', B' y C'. Vamos a ver el criterio 2, lado, ángulo, lado. Si nosotros dibujamos dos triángulos, el primero A, B y C y A', B' y C' son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos entre estos dos sean congruentes. Si nosotros observamos el lado A y C es proporcional al lado A'C'. Ubiquemos los valores. El lado AC 5 y el lado A'C' 7, 5. Si nosotros sacamos la razón de semejanza, va a ser igual a 2/3 o a 0,6. De la misma manera, si yo ubico el lado AB, va a ser proporcional al lado A'B', es decir, los 7 centímetros va a ser proporcional a los 10,5 centímetros.
Si nosotros sacamos la razón de semejanza, va a ser de 2/3 o 0,6. No nos olvidemos que si este triángulo lo cogemos como numerador y a este triángulo como denominador. Entonces, la igualdad va a quedar. El lado AC es proporcional al lado AC', C'. Va a ser igual al lado AB proporcional al lado A'B', cuya razón de semejanza va a ser 2/3 y el ángulo A va a ser igual al ángulo A' en 75 grados. ¿Sí? Si nosotros ubicamos sobre el triángulo grande, vamos a ver que va a coincidir en los 75 grados. Entonces podemos afirmar que el triángulo A, B y C es semejante al triángulo A', B' y C'. Vamos a ver el tercer criterio, lado, lado, lado. Para esto es necesario observar los dos triángulos, el triángulo A, B y C y el triángulo A', B', C'. Son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa esto? El lado AC va a ser proporcional al lado A', C', es decir, 4 centímetros va a ser proporcional a 8 centímetros. Si nosotros simplificamos, vamos a ver que es igual a 1/2. Si yo cojo el lado AB, va a ser proporcional al lado A', B', es decir, 6 centímetros va a ser proporcional a 12 centímetros, es decir, igual a 1/2. Y por último, si yo tengo el lado BC, va a ser proporcional al lado B', C', es decir, a 5 dividido para 10, que es igual a 1/2. Como nosotros podemos observar, la razón de semejanza de todos los lados ha sido de 1/2. Si nosotros ubicamos el triángulo pequeño sobre el triángulo grande, vamos a ver que sus lados son proporcionales. 4 y 8, 6 y 12, 5 y 10. Entonces podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. A todo esto se llaman criterios de semejanza. Espero que hayan entendido y si no lo han hecho, puedan preguntarme durante estos días, lunes, martes y miércoles, que estaré recibiendo la tarea. Gracias.